Muy buenas tardes con todos y bienvenidos a Comparte Ciencias de la Universidad Nacional Agraria La Molina. Mi nombre es Camila Calderón y junto con Caterine Cagma somos las coordinadoras de Comparte Ciencias de la UNAM. En primer lugar, me gustaría agradecer a la ponente, a Yamina Silva, por su disposición en participar en este Comparte Ciencias. Y para los que por primera vez nos acompañan, les comento que Comparte Ciencias es una iniciativa de Científicos.p que se fundó aproximadamente en el año 2012 con el objetivo de poder promover la ciencia entre universidades y poder destacar a científicos peruanos o que se encuentran en el extranjero. Sin mucho más que decir, le doy el pase a mi compañera que es miembro del Círculo de Investigación Metodología Física para que pueda presentar a la ponente. Muy buenas tardes con todos. Mi nombre es Ariana Caguana Silva y soy miembro del Círculo de Investigación de Meteorología Física o en sus siglas CIMF. La doctora Yamina Silva Vidal es PhD en Ciencias Físico-Matemáticas y es ingeniera meteoróloga por la Universidad Estatal de Hidrometeorología de Rusia. Sus investigaciones están centradas en conocer los procesos físicos asociados a la variabilidad climática y los eventos extremos en los Andes peruanos, con énfasis en las lluvias, considerando que diversas económicas y la población misma dependen del agua y las lluvias son un componente fundamental del ciclo hidrológico. Desde el año 2003 al 2004, la doctora Silva ha dedicado su trabajo en estudiar la variabilidad del clima en los Andes a diferentes escalas de tiempo: estacional, intraestacional, interanual, decadal, tendencias y cambio climático y los eventos meteorológicos extremos. La zona donde se han desarrollado los principales estudios y publicaciones es la cuenca del río Mantaro, exactamente en la parte ubicada en los Andes centrales de Perú. La doctora Silva ha liderado diversos proyectos de investigación, ha asesorado tesis y recientemente ha impulsado la implementación del Laboratorio de Microfísica Atmosférica y Radiación, o en sus siglas LAMAR, ubicado en el Observatorio de Huancayo del IGP, con el propósito de contar con instrumentos altamente sofisticados que permitan tener datos especializados para validar y mejorar los modelos numéricos atmosféricos. Ahora dejaremos el tiempo con la doctora Silva. Doctora, muy buenas tardes. Ya puede empezar su presentación. El tiempo es todo suyo. Muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, Ariana. Gracias a ustedes y bueno, felicitaciones por esta organización. Voy a compartir la pantalla para empezar la presentación. Bueno, tal como mencionaste, ¿no? El tema que les he traído el día de hoy es, vamos a hablar un poco de la atmósfera y de las ciencias atmosféricas en los Andes, ¿no? Les voy a mostrar efectivamente algunos de los avances que hemos tenido, ¿no? En cuanto a las investigaciones que he realizado, ¿no? Desde que llegué al Perú. Bueno, primero ¿no? Un poco para entender y centrarnos qué cosa es la atmósfera y qué es ciencias de la atmósfera, ¿no? Cuando hablamos de la atmósfera, nos estamos refiriendo a esa delgada capa, ¿no? Que cubre la Tierra y que, bueno, es una capa gaseosa, que el 90% de esta capa, ¿no? Está concentrada muy cerca de la superficie, ¿no? Y en esta imagen nosotros vemos aquí que se ve un poquito en negro, ¿no? Que es una nube alta, un cumulonimbus, o sea, el 70% de esta capa gaseosa de la atmósfera está concentrada por debajo de las nubes. Es la capa donde se desarrolla todos los procesos, ¿no? que forman el tiempo y también y hay interacción con otras componentes del sistema climático, pues van a formar el clima, su variabilidad, ¿no? y todo lo que conocemos actualmente. Bueno, entonces yo les voy a contar un poquito sobre qué cosa, de dónde soy, ¿no? y qué es lo que hago, dónde estudié, etc. Entonces voy a empezar mostrándoles estas imágenes, ¿no? Que he buscado, he tratado de encontrar para que ustedes conozcan un poco y vean de dónde vengo, ¿no? O sea, yo nací en un pueblo muy pequeño, ¿no? En la ceja de selva de Huánuco, ¿no? Se llama Monzón, está bañado por las aguas del río Monzón, está a una altura aproximada de 1.200 metros sobre el nivel del mar, o sea, tiene ese tipo este, de, de paisaje, ¿no? Con cerros, ¿no? Que incluso en esta imagen del inferior nosotros podemos ver una imagen que es de un cerro que le llamamos el Bello Durmiente, porque aquí sí pueden apreciar, aparentemente pues hay una persona, hay un hombre que está recostado durmiendo, ¿no? Entonces, bueno, la leyenda nos dice que es
el esposo, la pareja de la Bella Durmiente. Entonces, bueno, el río Monzón es como cualquier otro río de zona, esto es ceja de selva, pero el río nace en la zona andina, ¿no? Por lo tanto tiene una estacionalidad muy marcada. Durante el verano, durante la temporada de lluvias, pues es un río que viene muy caudaloso, ¿no? Con mucha corriente. Entonces yo nací en este pueblo y estuve aquí, viví aquí hasta los 12 años, ¿no? Que terminé la primaria y luego me mudé para Lima. Entonces, una de las cosas que a mí me interesaron mucho desde la temprana edad, desde que tuve uso de razón, fue precisamente, ¿no? La estructura de las nubes, ¿no? Porque al estar rodeado de cerros, ¿no? Y tener entonces, se generan esas nubes, nubes orográficas, ¿no? Por la tarde, y empieza a llover, ¿no? Y las lluvias a veces son muy fuertes, muy intensas, entonces teníamos periodos en que el río crecía mucho, ¿no? Se desbordaba, o habían huaicos, o desbordes de la misma carretera. Entonces, he nacido un poco y he crecido en mi primera infancia, ¿no? Con ese tipo de fenómenos. Entonces, eso un poco como que generó mis primeras preguntas de investigación, ¿no? ¿Por qué se generan las nubes? ¿Por qué las nubes a veces son blancas, así hermosas, ¿no? Y a veces se tornan esto de color gris y precipitan, ¿no? Y precipitan intenso, a veces no precipitan tan intenso, pero es una precipitación que dura mucho tiempo, ¿no? Que está sostenida y que a veces teníamos días y días de precipitaciones y no había cuándo parar. Entonces, otra de las cosas interesantes que aquí he marcado con esta flechita roja es un árbol que abundaba, ¿no? En la época en que yo vivía ya, es un árbol que se le conoce con el nombre del lugar, ¿no? Que le decimos tacona, que es un árbol que realmente está vacío por dentro, y no es un árbol que sirve, por ejemplo, no servía para leña, porque aquella vez cocinábamos con leña. Entonces, tenía la particularidad que tiene unas hojas bien grandes. Yo he buscado en internet y se llama, aparentemente su nombre científico es Cecropia. Tiene unas hojas muy grandes, entonces la usábamos como paraguas cuando llovía, cuando íbamos al colegio y llovía, entonces nos servía. Pero también tenía otra particularidad, ¿no? Que cuando nosotros mirábamos los cerros, y como había muchos de estos árboles, antes de que presentara la lluvia, las hojas se volteaban y veíamos las hojas blanco, ¿no? Porque digamos, la otra parte de la hoja es verde y la otra es blanquiza. Entonces de pronto veíamos que las hojas, los cerros se veían blancos, entonces ya sabíamos que iba a llover, ¿no? Esos eran los primeros pronósticos meteorológicos que pude haber hecho en mi vida, ¿no? Mirando los árboles de la zona. Entonces, por ahí empezó un poco mi interés, ¿no? Por la meteorología, por conocer la atmósfera, por saber qué es lo que pasaba en la atmósfera y por qué a veces, ¿no? Hacía mucho frío, a veces estaba muy caliente, a veces después de la lluvia, sobre todo, ¿no? Que se sentía el vapor y se sentía mucha sofocación, ¿no? Que ahora sé que eso es el calor latente, ¿no? Pero aquella vez no entendía, pero bueno, eso era lo que generaba mis preguntas de investigación, ¿no? Entonces, eso, ¿no? Con respecto después vine a Lima, ¿no? Estudié mi secundaria en Lima y luego pues lo que pasó fue que tuve una oportunidad de postular a una beca, ¿no? En ese entonces se llamaba INABEC, el Instituto Nacional de Becas y Crédito Educativo, ahora es el PRONAVEC, ¿no? Entonces yo apliqué a una beca, que era una beca para estudios integrales universitarios en la Unión Soviética, aquella vez era la URSS, ¿no? La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Entonces, sí, bueno, y me fui terminando el colegio, bueno, después de un año de haber terminado el colegio, me fui y llegué a San Petersburgo, ¿no? Entonces, dentro de esa beca incluía un año de estudios del idioma ruso. Entonces, bueno, ahí está una de las primeras fotos que me tomé. Al fondo está el edificio, que es la facultad, era la facultad preparatoria. Es que como nosotros realmente recibía a estudiantes de todo el mundo, entonces lo que hacíamos nosotros en primera instancia era estudiar el idioma ruso, un mes de idioma intensivo, y luego teníamos la preparatoria, que era como una academia, ¿no? Que más o menos que nos nivelaba con respecto pues a lo que debíamos saber para llegar a la universidad. Entonces, poco a poco nos iban introduciendo, ¿no? Con los otros cursos de matemática, de física, dependiendo de la especialidad. En el caso de mío, esta fue la facultad preparatoria de ingeniería, ¿no? Habían otras que eran de medicina y otras de ciencias humanas, ¿no? Entonces,
Estudié un año en San Petersburgo, en esta facultad preparatoria de la Universidad Politécnica de San Petersburgo, y luego, después de ese año, ¿no? Después de haber pasado los exámenes, haber aprobado, te derivaban a la universidad que te correspondía. Muchas veces no quedabas en la ciudad, podías ir a cualquier otra república, cualquier otra ciudad de la entonces Unión Soviética, ¿no? En mi caso tuve la suerte de quedarme y estudiar, porque yo ya había ido de aquí de Perú, apliqué a meteorología y fui a estudiar meteorología a la Unión Soviética, y bueno, y caí en la República Rusa, que tenía un instituto que se llamaba Instituto Estatal de Hidrometeorología, Instituto Estatal de Hidrometeorología, ¿no? Así se llamaba en ese tiempo, hoy es en la Universidad de Hidrometeorología. Entonces, esta es la página web, está en ruso, entonces yo después de un año, ya podía hablar ruso, ¿no? No perfectamente, pero ya me comunicaba, ¿no? Y ya podía estudiar en una universidad donde la mayoría de los estudiantes, por supuesto, eran rusos, eras uno o dos extranjeros dentro de toda la comunidad rusa. Entonces, la universidad tenía en ese tiempo 3 facultades, que eran meteorología, hidrología y oceanografía, ¿no? Entonces, yo me inserté a la carrera de meteorología, y dentro de la carrera de meteorología, como es un instituto o universidad especializada en hidrometeorología, entonces los cursos generales, que podríamos llamarlo aquí en la universidad, allá se hacen por supuesto, toda la base de ingeniería, pero ya entramos con cursos de la especialidad desde el primer ciclo de la universidad, ¿no? Entonces, este es el edificio, uno de los edificios de la universidad, que mayormente es a partir del tercer año, ¿no? En los 2 primeros años estábamos en otro edificio, en otro campus, ¿no? Donde teníamos nuestros laboratorios, teníamos nuestra estación meteorológica, y que podíamos empezar a tomar datos, ¿no? Para empezar un poco a jugar con eso también, ¿no? Entonces, una de las cosas, estas dos círculos que tenemos acá es común en los centros meteorológicos, seguramente lo han visto, en los aeropuertos también. En el Perú no es tan común, ¿no? Pero estos son radares meteorológicos. Mi instituto tenía 2 radares meteorológicos, mi oficina, ya después cuando me quedé a estudiar el doctorado, quedaba precisamente debajo, en esta ventanita, y aquí debajo del radar meteorológico más nuevo, ¿no? que tenemos. Entonces, esta imagen que tenemos aquí es precisamente la imagen del radar meteorológico. Esta imagen no es de hoy, es del 27 de noviembre, pero te está mostrando cómo es que se está dando ¿no? las condiciones de lluvias en ese momento. Entonces, de esta imagen, de este cuadro, digamos, de mi primera formación como meteoróloga, ¿no? Yo destaco, ¿no? Primero, de mi infancia, que me gustaban mucho las nubes, ¿no? Me gustó la atmósfera, me gustó estudiar, y cuando llegué a la universidad, pues la primera cosa que me impresionó fue conocer el radar meteorológico, ¿no? Y la verdad que iba y me metía a la oficina y empezaba a mirar qué es lo que pasaba, ¿no? Entonces era algo que me sorprendía, y ya luego, bueno, hacíamos las prácticas, ¿no? Y podíamos saber los datos, analizarlos, ¿no? Interpretar, etc. Entonces, de ahí viene un poco, ¿no? Digamos, el inicio que yo tuve de conocer el radar, y de siempre tratar de tener uno en Perú, ¿no? Entonces, bueno, esto es, este año se cumplió los 75 años de la victoria, ¿no? Perdón, de la Segunda Guerra Mundial, del inicio de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y luego la victoria. Entonces, he estado muy familiarizada con la cultura rusa, porque viví bastante tiempo ya, en realidad, ¿no? Esta es la sala de grados, ¿no? Es la sala de conferencias, donde sustenté mi tesis de grado, y luego también el doctorado, ¿no? Yo hice la carrera y luego hice el doctorado también. Este es mi colega, que ahora es profesor en la universidad. Entonces, y bueno, lo encontré en el internet. Y bueno, entonces, hay varias particularidades dentro ¿no? Primero, que yo, terminando el colegio, apliqué una beca, gané la beca, me fui a la Unión Soviética, a un país extraño, desconocido, y eso fue a mediados de los años 80, ¿no? Cuando nosotros estábamos en una situación muy convulsionada en el Perú, ¿no? Por el tema del terrorismo. Entonces, irse a la Unión Soviética no era tan
no era tan sencillo, ¿no? Para la familia, para mis padres, de poder de aceptar que me estoy yendo a un país donde el idioma es completamente diferente, la cultura es diferente, y también había estos temas sociales, ideológicos, que la gente te decía, oye, estás mandando a tu hija a la Unión Soviética, le van a lavar el cerebro, ¿no? Eso era lo que le comentaba a la familia. Pero bueno, eso no pasó, por supuesto, ¿no? Lo que sí pasó fue que yo viví en una ciudad muy hermosa, que es, acá tengo una foto de San Petersburgo, una foto de otoño. Es una ciudad histórica que tiene una cultura eh, preciosísima, ¿no? Con los museos, con la música, el arte, la ciencia. Entonces combina todo lo que uno puede idealizar, ¿no? Tener en un solo lugar todo lo que uno puede soñar, ¿no? Entonces yo me desarrollé mi carrera, ¿no? Desarrollé mis conocimientos en ese ambiente. Y también del punto de vista climático, por supuesto, nosotros que estudiábamos el clima, también vivíamos en una ciudad que estaba a 60 grados de latitud norte, y bueno, y tenía muchos amigos y solía ir hasta el círculo polar porque me gustaba, ¿no? Me gustaba ver las auroras boreales, etcétera, ¿no? Entonces, en un clima, ¿no? Que pasaba de un verano que podría ser bastante, como esta imagen de acá que tenemos, ¿no? Muy verde, ¿no? A un otoño de color dorado muy bonito, y también ¿no? A un invierno muy frío, ¿no? De hecho, que uno de los inviernos que pasé más fríos fue el año 86, ¿no? Comenzando la carrera en la universidad, que fue muy frío. O sea, fue uno de los inviernos muy fríos, que la gente lo comparaba con el invierno que hubo en el año 45, ¿no? Cuando en la guerra. Entonces, que bueno, eso fue parte de, digamos, de lo que teníamos que vivir en esa época. Entonces, bueno, yo hice mi carrera, hice el pregrado en meteorología, y luego hice el posgrado, también en meteorología, pero ahí eso salió con mención en ciencias físico-matemáticas, porque la temática que yo desarrollé desde que ingresé a la universidad tuvo que ver con modelos numéricos, ¿no? Entonces, ¿qué estudié en la universidad, ¿no? ¿Cuál era mi interés, ¿no? Si yo desde ya tenía mucho interés por las nubes, y tenía mucho interés por las precipitaciones, porque después entendí, ¿no? que bajo ciertas condiciones esa nube se desarrolla y bueno, pues se forman las lluvias. Entonces, en mi tesis de pregrado yo trabajé, me interesé por modelar las nubes, no sé cómo se ven esas nubes en el modelo. Nosotros, la especialización que yo hice dentro de la universidad tuvo que ver con modelado numérico, ¿no? Entonces, pero dentro de los modelos aprendimos que, por ejemplo, las nubes es algo que no se resuelven de manera explícita en los modelos, porque el modelo tiene una resolución, se resuelve en una grilla, y las nubes dentro de una grilla de 20 kilómetros o de 40 kilómetros tienes un complejo de nubes que el modelo no lo puede resolver. Entonces, los modelos se parametrizan. Entonces, el primer trabajo de investigación que yo realicé, ¿no? Como parte de la tesis de pregrado, tuvo que ver con la parametrización de cúmulos, ¿no? La parametrización de cubo, que era una de las que en ese tiempo digamos, el cubo, esa parametrización se desarrolló a finales de los años 60, ¿no? Y se utilizó mucho para los ciclones tropicales. Entonces era como que algo utilizado para el trópico, ¿no? Entonces por eso me interesó, porque definitivamente yo estaba estudiando en una zona que tenía un clima muy diferente, unas condiciones atmosféricas muy diferentes, que eran las latitudes medias, latitudes altas. Incluso yo estaba a 60 grados de latitud norte. Entonces yo quería ver algo que era un poco más tropical. Entonces fue por eso que me interesé, ¿no? Con mi asesor en estudiar, en analizar, en evaluar lo que era la parametrización de cúmulos que desarrolló Cubo. Entonces, bueno, ahí he encontrado, ¿no? que hay este curso del COMET, que lo pueden ver con animaciones y todos bien bonitos, ¿no? Pero digamos, es un esquema bastante simple, la condición básica para que se genere una nube de convectiva, una nube de lluvias, es que haya convergencia de humedad en los
niveles bajos, ¿no? Entonces hay convergencia de humedad en los niveles bajos y luego se desarrolla la nube, y la nube, el modelo conceptual de la nube, que la nube era una columna, ¿no?, que no entraba ni salía aire, simplemente era una columna donde se desarrollaba la nube bajo ciertos valores que uno le daba umbrales de humedad y de temperatura. O sea, así bastante simple, ¿no? Entonces luego, por supuesto, esos esquemas han desarrollado después, no se han evolucionado, y hay cantidades de esquemas de parametrizaciones que uno puede encontrar actualmente en los modelos, ¿no? Desde estos que pongo acá en estas gráficas, ¿no? Porque uno puede tener una nube, ¿no? Efectivamente se genera convección en la parte baja, la nube, el aire se converge, sube, se desarrolla en la nube, pero al mismo tiempo uno tiene, el aire sube, pero luego el aire baja por el otro lado. Entonces donde baja el aire, pues ahí no hay nubes, ¿no? Entonces a veces lo que uno ve es nube, ¿no? Nube, vacío, nube, vacío. Entonces tiene estas formas, ¿no? Entonces, y cada uno de esos procesos uno los tiene que describir en el modelo, ¿no? Los tiene que parametrizar. Entonces, es uno de los procesos más difíciles en los modelos, precisamente, ¿no?, de cómo parametrizar la nube. Otro hay desde esquemas súper complejos, ¿no?, donde uno tiene que ver la interacción que hay entre el aire que está fuera de la nube y lo que está dentro de la nube, ¿no? O sea, cuánto de aire ingresa o sale de la nube, y además, al tener este intercambio, la temperatura que está fuera de la nube se va a ver cambiado, ¿no? Porque, digamos, hay calor latente que se genera como resultado del proceso de la evaporación o la condensación dentro de la nube, ¿no? Entonces, bueno, eso fue una de las primeras cosas que yo hice, ¿no? Conocíamos el modelo, por supuesto, porque nos hicieron estudiar todas las ecuaciones, ¿no? Entonces los modelos, para resumirlo, ¿no?, son ecuaciones primitivas, tenemos ecuaciones pronósticas, ¿no?, tenemos ecuaciones diagnósticas, y luego esto se resuelve numéricamente en una grilla, ¿no?, que además tiene diferentes niveles en la vertical. Dependiendo de la complejidad, uno le puede poner más niveles, ¿no? Si trabajamos en zonas de compleja topografía, como es el caso de los Andes, tenemos que tener más niveles en los niveles bajos, ¿no?, la interacción con la superficie, que te resuelvan bien la capa límite, etc. Entonces, hay diferentes, estos procesos de evaporación, condensación, ¿no?, de intercambio de energía con el suelo y la atmósfera, que tienen que ser resueltas por el modelo, ¿no? Entonces, el modelo, como sí, resuelve las ecuaciones de conservación de masa, conservación de momento, conservación de energía, ¿no? Bueno, pero los resuelve en cada punto de grilla. Entonces, lo que no puede resolver en punto de grilla se tiene que parametrizar. Entonces, solamente a manera de ejemplo, ¿no?, o sea, ¿qué hace una nube? Por ejemplo, cuando tenemos una nube, dependiendo del tipo de nube, esa nube tiene interacción con las otras componentes, y va a ser, por un lado, refleja la radiación. O sea, la nube tiene capacidad de reflejar hasta el 30% de la radiación solar que entra, por eso que los días nublados son realmente días fríos. Sin embargo, en la noche, lo que hace la nube es absorbe la radiación infrarrojo que emite la superficie, ¿no? Entonces tiene la capacidad de absorción y también de emitir, ¿no? Entonces las nubes, si son de tipo estratiforme, que son esas nubes que solemos ver en el invierno en Lima, o sea, esas nubes tienen alta capacidad de reflejar, ¿no? Si tenemos nubes más convectivas, que son nubes verticales, que tienen más contenido de agua y que van a desarrollarse, va a desarrollar lluvias, entonces también tiene gran contenido de calor latente, que al momento en que se desarrollan las lluvias, ¿no?, o se condensa el vapor de agua, también va a liberar contenido de calor latente. Entonces, el impacto que tiene la nube realmente sobre la temperatura y sobre las otras variables atmosféricas es bastante fuerte, ¿no? Entonces, y si un modelo no logra resolver adecuadamente las nubes, va a fallar en la temperatura, ¿no? No solamente en la cantidad de precipitación, sino también en la temperatura, en la humedad, ¿no? Si no está resolviendo bien la nube, no va a resolver bien la radiación, y por lo tanto pues va a ser más frío. Entonces, en realidad los modelos son bastante complejos, y cada vez que queremos introducir al modelo variables, más variables, se hace más complejos, ¿no? Entonces, por decirlo, ¿no?, si tenemos una zona que tiene vegetación, tenemos que incluir esa vegetación. O sea, el cambio de uso de suelo en los modelos, normalmente en los modelos cambia en el invierno y en el verano, ¿no? Y no se muestran dependiendo
de la complejidad del modelo, ¿no? Se puede hacer que hay modelos específicamente para resolver el suelo y la vegetación, ¿no? Son como submodelos, o sea, el modelo grande atmosférico y varios submodelos internos, ¿no? que pueden resolver eso. Entonces, el modelo, en realidad, nosotros usamos los modelos para hacer pronósticos, tiene la ecuación pronóstica, ¿no? A manera de ejemplo solamente, ¿no? Si queremos evaluar la variación de la temperatura en el tiempo, o sea, cuánto va a variar mi temperatura de aquí a una hora, entonces los modelos resuelven en pasos de 20, 30 segundos, ¿no? O sea, muchos cálculos, y intervienen diferentes variables, ¿no? O sea, una variable que tiene que incluirse es la radiación neta, por ejemplo, ¿no? Para el caso de la temperatura, tiene que incluir el calor latente, el calor sensible, ¿no? Y también dependiendo de la escala con la cual estamos trabajando, ¿no? Si es escalas de corto tiempo, o sea, la interacción con el suelo y las capas subsuperficiales no es tan importante, pero si ya hablamos de clima, eso es más importante, ¿no? Entonces hay que incluir esa diferencia que hay entre la temperatura del suelo y la temperatura del aire que se da a 2 metros, ¿no? Entonces, ¿no? El tipo de suelo va a influir mucho porque dependiendo del tipo de suelo y la vegetación que tiene el suelo, pues va a ser la absorción o la emisión de la energía que se emite en onda larga, va a ser diferente, ¿no? Entonces todo esto involucra lo que es un modelo, ¿no? El caso de la precipitación es aún más complejo, ¿no? Porque como les mencioné, la precipitación no se puede resolver directamente en los puntos de grilla, como el caso de la temperatura o la humedad, sino se tiene que parametrizar usando los valores que se concentran, que tienen en los puntos de grilla. Entonces, ahí hay, y también si nosotros solamente queremos considerar precipitación sólida, solamente agua, es más simple, ¿no? Pero si queremos incluir granizo, queremos incluir nieve, ¿no? Cristales de hielo, cada vez que incluimos ¿no? una fase más del agua, la ecuación, el modelo se hace más complejo. Entonces hay modelos, ¿no? De diferentes complejidades, ¿no? Que puede uno simplemente resolver el agua, las nubes calientes, por decir, ¿no? O las nubes, por supuesto que si yo solamente estoy trabajando con esquema simple, que solamente ve agua, no va a haber mi nube convectiva que tiene granizo, ¿no? O el granizo va a estar, pero no lo va a ver el modelo. Entonces, esos han sido, ¿no? digamos, los estudios a lo que yo me dediqué cuando yo estudié, ¿no? el pregrado, y bueno, al finalizar mis estudios de pregrado, yo obtuve el título de ingeniera meteoróloga, ¿no? De clase 1, porque esta universidad es una universidad que pertenece, que es un centro de enseñanza de meteorología del centro de la Organización Meteorológica Mundial, ¿no? Y prepara meteorólogos de todo el mundo. Entonces, eso fue, ¿no? Luego, después del doctorado, ¿no? En el doctorado yo trabajé con un modelo del Centro Meteorológico de Rusia, que era un modelo global. A ese modelo global, con otros compañeros más, con otros doctorantes, lo que hicimos fue regionalizar el modelo, o sea, realmente lo que desarrollamos fue un modelo regional y trabajamos con eso, ¿no? Yo trabajé para América del Sur, haciendo las simulaciones de reproducción del Niño 82-83, ¿no? Si el modelo era capaz de reproducir las lluvias, y ahí también jugué con los esquemas de convección para ver qué esquema de convección era el que reproducía mejor las lluvias que habían ocurrido en esas condiciones de Niño, ¿no? Bueno, yo obtuve el PhD, ¿no? con en ese tiempo, y bueno, como en todo el proceso de estudio, o sea, nosotros hemos estudiado el idioma ruso. Entonces, aparte de estudiar el idioma básico para poder vivir y para poder ir a la universidad, hemos hecho cursos adicionales que nos permiten enseñar ruso, ¿no? Entonces, yo tengo un diploma de 380 horas que he hecho de enseñanza del idioma ruso como idioma extranjero, así que puedo enseñar ruso, ¿no? No lo he hecho más que a mis hijos por ahora, pero tengo ese diploma y la verdad que me enorgullece mucho el hecho de hablar ruso, ¿no? Ese es una de mis grandes orgullos y de mis grandes fortalezas, que creo que yo en el tiempo que estuve pude desarrollar esa capacidad, y eso me valió muchísimo no solamente para leer, estudiar y escribir mis tesis, sino también para comunicarme con la gente de una manera más directa, ¿no? Y tener muchos amigos. Bueno, eso fue un poco, ¿no? Hasta
el año que yo terminé obtuve los grados y luego pues el año 98 decidí regresar a Perú, o sea, no tanto regresar para desarrollarme profesionalmente, sino más por temas familiares, pero ya estando aquí en el Perú, trabajé 3 meses en el Senami y luego encontré al IGP y bueno, y decidí quedarme, ¿no? Entonces encontré una buena oportunidad de seguir desarrollándome profesionalmente y de aportar al país, ¿no? Entonces, bueno, aquí he hecho una línea de tiempo un poco que describe, ¿no?, cómo he ido avanzando hasta donde llegué hoy, ¿no? Primero porque yo regresé a Perú el año 98, en febrero, cuando estábamos en el pico del niño, ¿no?, de uno de los niños más intensos, el segundo más intenso, digamos, de los tiempos recientes. Y cuando yo llegué, claro, estaba pues lo que veía uno en la televisión eran los desbordes, ¿no? Piura, Tumbes, el Huaycos, ¿no? Todo eso, entonces eso era impresionante. Luego, cuando encontré el Instituto Geofísico del Perú, el instituto tenía implementado el modelo MM5, ¿no?, el modelo de mesoescala MM5, que era un modelo regional, ¿no? El instituto había conseguido un presupuesto, un proyecto con el Ministerio de Agricultura, precisamente por el tema del niño, y bueno, había traído junto con el doctor Nilo Figueroa, un peruano que había hecho su doctorado en Brasil, implementó. Entonces, cuando yo llegué, el modelo ya estaba implementado en el IGP, y realmente eso para mí fue una gran sorpresa, porque cuando yo había regresado antes en mis vacaciones, trabajar con modelos numéricos en el Perú era algo que era bastante lejano, ¿no? Entonces, no estaba en mis planes, por supuesto, regresar viendo esas condiciones, ¿no? Sin embargo, cuando llegué el 98, yo encontré el modelo implementado ya, y bueno, y decidí quedarme y integrarme al grupo del IGP, ¿no? Entonces, ahí mis primeros trabajos, ¿no?, tuvieron que ver precisamente con la evaluación del modelo MM5, ¿no?, que también el modelo representaba las lluvias en el Perú, aún con las escasas datos que se tenían, pero para evaluar, ¿no?, y los esquemas de convección, las parametrizaciones, otras parametrizaciones físicas, etcétera. Entonces, allí no estuve trabajando con el MM5. Luego me integré a un proyecto que tenía que ver con el niño, o sea, ya en la fase de reconstrucción post-niño. El IGP, junto a las otras instituciones del ENFEN, desarrollaron un proyecto, ¿no?, que era el mejoramiento de la capacidad de pronóstico y para mitigar los impactos del niño, ¿no? O sea, entonces, para mejorar los pronósticos del niño. Y bueno, y ahí ¿no?, trabajamos, ya nos integramos con otros jóvenes en el IGP, ¿no?, y un poco que dividimos, ¿no?, la parte oceánica, la parte atmosférica, incluso acoplado, ¿no? Y se empezó a trabajar bajo la dirección del doctor Pablo Lagos. Y bueno, posteriormente a eso, ¿no?, entonces ahí, bueno, he estado también, ¿no?, he trabajado evaluando el impacto que tiene el niño en las lluvias, ¿no? Y bueno, han salido las publicaciones. Luego, el 2003, tuvimos una oportunidad de trabajar entonces en un proyecto que era coordinado por el CONAN, que tenía que ver con cambio climático, ¿no?, en la cuenca del Mantaro. Entonces, ahí empecé a trabajar, digamos, a involucrarme con el clima del Mantaro. Hicimos un estudio que se llamó Evaluación Local Integrada del Cambio Climático en la cuenca del Mantaro. Hicimos toda la base climática, ¿no?, la evaluación interanual, y en ese proyecto trabajamos mucho con la gente, con los agricultores, con las autoridades, y como conclusión de ese proyecto sale que uno de los principales problemas que tenía la cuenca desde el punto de vista climático eran las sequías, ¿no? Después seguían las heladas. Entonces, postulamos a un siguiente proyecto entre el año 2007 y 2009, ¿no?, que era un pronóstico estacional de lluvias y temperaturas aplicados a la agricultura, ¿no?, que había salido como una necesidad del proyecto anterior de trabajar más bien a escala estacional, ¿no?, porque los agricultores querían saber no tanto lo que iba a pasar al 2050, ¿no?, como escenario, sino lo que pasaría en la próxima temporada de lluvias. Y bueno, entonces también en esos, ¿no?, en esos años, en el año 2008, ¿no?, participé de una iniciativa que es más regional, ¿no?, conjuntamente con colegas de Chile, con Estados Unidos, en el marco del estudio de
para conocer, ¿no?, la dinámica y la interacción entre el océano y la atmósfera en la parte del Pacífico Sur, que tiene que ver precisamente con la zona de nubosidad, ¿no?, y los aerosoles. Entonces ahí, en el caso del IGP, ¿no?, me tocó liderar la componente atmosférica, donde se hicieron observaciones con radiosondas, ¿no?, con el barco, ¿no?, con un barco del IMARPE, ¿no?, compartimos con el IMARPE, y trabajamos en esa componente atmosférica, ¿no? Entonces, a partir de aquí, creo que podría decir yo, ¿no?, que las ciencias atmosféricas dio un poquito un salto y empezamos a interesarnos un poco más en la física misma de la atmósfera para poder entender, ¿no?, los procesos. Y bueno, entonces, hasta ahí nosotros habíamos entendido un poco, ¿no?, de la variabilidad, explicar qué estaba pasando con el clima en el Mantaro, cómo estaba cambiando, pero bueno, ahí vimos un poco más en la interacción con el océano, ¿no? Después también, ¿no?, después de Incagro, en el mismo Mantaro, desarrollamos otro proyecto que tenía que ver con manejo de riesgos ante eventos meteorológicos extremos. Entonces salió como una también conclusión del proyecto Incagro, porque realmente lo que le interesaba a los agricultores era, está bien, la próxima estación de lluvias, quiero saber cómo va a ser la temporada de lluvias, pero también me interesa saber los eventos extremos. O sea, lluvias, veranillos, ¿no?, o lluvias muy intensas o heladas, era lo que afectaban los cultivos. Entonces, ya ahí entramos a ver los eventos meteorológicos y nos interesamos más para ver las causas de esos eventos, ¿no? ¿Por qué estaban ocurriendo? ¿Por qué ocurría esa variabilidad, esos periodos secos, ¿no? Entonces, el gran salto creo que lo dimos en el año 2014, ¿no?, con una postulación que hicimos a Innovate Perú para adquirir un radar perfilador de nubes y precipitación en banda K, ¿no?, que ese de acá es el Mira 35, que nos llegó el radar a finales del 2015, ¿no?, a finales de 2015, y bueno, a partir de ahí empezamos a estudiar la microfísica de las nubes y de las lluvias. Bueno, en esos tiempos casi, ¿no?, se juntó también otro proyecto de un colega en el Observatorio de Huancayo que estaba viendo aerosoles. Bajo un convenio con la NASA nos llegó un fotómetro solar para, ¿no?, para ver los aerosoles. Ganamos otro fondo de Innovate Perú para estudiar los procesos físicos y microfísicos asociados a los eventos extremos de lluvias y heladas en el Valle del Mantaro, que nos permitió seguir recolectando datos, comprar alguna instrumentación más, ¿no?, y también hacer campañas de mediciones, ¿no? Una de las preguntas aquí era, por ejemplo, si las heladas podían mitigarse bajo las condiciones que los agricultores tienden a quemar biomasa para generar humo, ¿no?, y que si es que ese humo realmente ayudaba a mitigar las heladas, ¿no? Entonces, hemos hecho varios cursos en diferentes momentos con los diferentes proyectos, ¿no?, tratando de generar una masa crítica, ¿no?, de gente, de estudiantes, incluso profesores. Hemos llevado, esta es una foto del curso del 2015 sobre física de la atmósfera, que llevamos 32 personas entre estudiantes y profesores al Observatorio de Huancayo, ¿no?, del IGP, para enseñarles lo que teníamos de instrumentación, enseñarles la parte teórica y también pues hacer experimentos, ¿no? Y nos tocó granizada. Realmente noviembre es un mes muy bueno para estudiar estas cosas en el Valle del Mantaro. El 2018 tuvimos una oportunidad a través del Fondo de Intervenciones ante Desastres, ¿no?, luego del Niño 2017, ¿no?, del Niño Costero. Nos aprobaron un fondo para traer un radar escaneador, ¿no?, un radar escáner que lo pusimos aquí cerca, ¿no?, en el Cerro Suche, en Huarochirí, para estudiar las lluvias del río Rímac, ¿no? Siempre pasa, ¿no?, que después de que ocurre un desastre, ¿no?, se generan oportunidades de hacer estudios, ¿no? Y muchas de las cosas, el proyecto El Niño, que fue un gran proyecto que fortaleció capacidades no solamente al IGP, sino a las otras instituciones del ENFEN, también se dio después del Niño 98, ¿no? Entonces se generan oportunidades, ¿no? Y esas oportunidades pues hay que saber valorarlas, ¿no?, y sacarle el máximo provecho. Entonces, el último proyecto que he estado involucrada, que ya concluyó, es el proyecto Magnet, ¿no?, que les voy a mostrar algunos resultados de este proyecto, ¿no?, resultados recientes, que bueno, este proyecto lo estamos finalizando.
Y bueno, y en todo este proceso, ¿no? De todos estos 20 años, y un poquito más, he tenido, ¿no? Mucha colaboración de diferentes entidades, ¿no? Tanto entidades financieras que han financiado los diferentes proyectos, como universidades, ¿no? Institutos nacionales, extranjeros, con los cuales hemos colaborado, y bueno, pues ha permitido que se desarrollen las diversas investigaciones. Bueno, entonces, tal como se dijo cuando me presentaron, ¿no? Las mayores contribuciones que he hecho, digamos, al país están concentradas en la cuenca del río Mantaro, y eso porque a partir del año 2003, cuando empezamos con la evaluación local integrada de cambio climático, se definió como una de las cuencas prioritarias Mantaro, junto al Piura y el Santa, ¿no? Entonces, y desde entonces nosotros, bajo diferentes contextos, con diferentes fondos, diferentes proyectos, hemos hecho todas estas investigaciones que realmente son bastante amplias, ¿no? para la zona. Entonces, se justifica el Mantaro, ¿no? Primero porque nos sustenta de la energía hidroeléctrica, que aunque tenemos ahora, quizás ha disminuido su aporte debido al que tenemos el gas natural, pero sigue siendo importante para nosotros, ¿no? Es una zona agrícola, ¿no? Que nos sustenta a la capital, a Lima. También abastece de agua para, no solamente para la zona del Valle del Mantaro, sino también la parte alta de la cuenca de Rima, de Mantaro, pues hace trasvase de agua para la cuenca del río Rima. Entonces el clima del Mantaro, ¿no? que tenga variabilidad o que tenga anomalías, en algún momento también va a tener impacto en el agua y la agricultura que se desarrolla en la zona de la costa, ¿no? Bueno, voy a mostrar algunos resultados, ¿no? de algunos de los proyectos que ya pasaron, ¿no? ya son conocidos, publicados, etc. Entonces, una de las cosas que encontramos es que a partir de mediados de los 70, ¿no? La temperatura máxima en el Valle del Mantaro, más precisamente, pues tiene una tendencia bastante marcada, ¿no? De aumento de la temperatura, que se ha duplicado con respecto al periodo, al periodo anterior, ¿no? Entonces, estamos hablando de si cogemos solamente este periodo de 2.8 grados por siglo, ¿no? En ese periodo, ¿no? Entonces, eso es bastante fuerte, sumado a la alta evapotranspiración que hay, ¿no? En la zona. Entonces, estos no están actualizados, pero en el último siglo, más o menos hablamos de una temperatura de aumento de 1 grado, ¿no? Otra de las, ¿no? de las investigaciones, esto ya más reciente, que hemos estado viendo con respecto a las lluvias, era en los diversos proyectos, cuando hemos trabajado con los agricultores, siempre nos mencionaban de que el periodo de lluvias se estaba cortando, ¿no? Las lluvias empezaban más tarde cada vez, ¿no? Y eso hizo que nosotros analizáramos, evaluáramos, ¿no? Toda la información disponible, y encontramos que sí, realmente, ¿no? O sea, tenemos una tendencia de aproximadamente de 3 días por década, que las lluvias empiezan más tarde. O sea, si bien hay una alta variabilidad interanual, sin embargo, hay una tendencia también, ¿no? Que es significativa y que nos muestra que hay cada 10 años, 3 días menos de lluvia, ¿no? Entonces, hemos evaluado si es que hay un corrimiento de la temporada de lluvias, quiere decir que empieza más tarde y termina más tarde, pero no, no hay cambios en la finalización, lo que sí hay es un corrimiento. Entonces, eso lo que está generando es que el periodo de lluvias se está cortando, ¿no? Que es esta gráfica de aquí, ¿no? Entonces, hay un acortamiento del periodo de lluvias, ¿no? De aproximadamente 3 días por década, ¿no? En los últimos 40 años que se han evaluado, pues hemos perdido en promedio 5 días de lluvias, ¿no? Entonces, eso, por supuesto, los impactos que esto puede tener en la agricultura de la zona, pues creo que es bastante evidente, ¿no? Entonces, también hemos evaluado las heladas, ¿no? Sobre todo pensando más en la agricultura, ¿no? Y cómo las heladas está variando con el tiempo. O sea, encontramos que a largo plazo, a partir de los años 60, mediados de los 60, se tienen heladas más tempranas. O sea, quiere decir que antes las heladas empezaban alrededor de mayo, ¿no? A finales de abril, mayo, pero luego a partir de los 60 tenemos heladas que pueden ocurrir en los meses de marzo, incluso febrero, ¿no? Esta es la helada de 2007, que fue bastante dañina, ¿no? Entonces, bueno, ese es uno de los resultados, ¿no? Que también evaluamos, es la relación del niño, ¿no? Cómo el niño impacta en la cuenca, ¿no? Habíamos hecho ya estudios previos a nivel nacional, ¿no? Para ver la relación con el niño,
Y acá encontramos que hay una relación con el Niño, ¿sí? Inversa, ¿no? que disminuye las lluvias en esta parte de la cuenca durante el Niño, cuando hay calentamiento en el Pacífico Central, ¿no? Principalmente en la región Niño 3.4, que es el Pacífico Central, que reduce las lluvias, pero esto se da en la temporada de pico de las lluvias, ¿no? En enero, febrero, marzo. Entonces tratamos de ver qué pasa con el periodo de inicio de las lluvias, ¿no? Que sería entre septiembre y diciembre, ¿no? Este periodo de acá, porque es lo que les interesa a los agricultores, como este año, ¿no? Que ha habido un retraso de las lluvias, entonces interesa saber por qué se dan estos factores, ¿no? Por qué se está dando esto y a qué está relacionado. Entonces, si el Pacífico, encontramos que el Pacífico tiene influencia en el pico de las lluvias, pero su influencia es del orden de 40%, ¿no? Incluso un poco menos. Entonces, evaluamos las diferentes otras zonas, ¿no? Del Atlántico, pero lamentablemente no encontramos en esta investigación, por lo menos, y bueno, actualmente tampoco sabemos qué es lo que pasa, ¿no? Bueno, otros estudios que también se han hecho, ¿no? En los cuales he participado, tiene que ver con esto, ¿no? Con el Pacífico Central que les mencioné, ¿no? Cuando hay un calentamiento en esta parte del Pacífico, o cuando el calentamiento se da del tipo Niño, ¿no? Cuando es un calentamiento, el Niño del Este, ¿no? Que se da en esta parte del Pacífico. Entonces, ¿no? Esto ya se conoce, ¿no? Si se calienta el Pacífico Central, tenemos condiciones secas, ¿no? En gran parte de los Andes, sobre todo en los Andes centrales y en los Andes del sur, ¿no? Y más bien un Niño del Este produce más lluvias ¿no? En la parte norte. Entonces esto se corrobora, ¿no? Con las investigaciones más recientes. También lo que se trabajó en la zona del Mantaro, ¿no? Tiene que ver con los veranillos, que son la ausencia de lluvias durante el pico de las lluvias, ¿no? En periodos de 10 días o 15 días de ausencia de lluvias durante la temporada de lluvias, ¿no? Que tiene impactos muy fuertes en la agricultura. Entonces, bueno, esto fue un trabajo que empezó uno de los proyectos precisamente a raíz de las preguntas que nos hacían los agricultores en el proyecto Incagro, ¿no? Que está influenciada por los vientos del oeste, ¿no? En los niveles medios de la atmósfera, y luego se genera ¿no? una subsidencia, el aire, para que se formen las nubes y llueva, el aire tiene que subir, ¿no? Tiene que haber una convergencia, subir, enfriarse, formar las nubes y bueno, precipitar en el mejor de los casos, pero si el aire baja, lo que genera es más bien una zona de subsidencia y el aire inhibe las lluvias, ¿no? Entonces, bueno, eso también es parte de los resultados. Después también hemos trabajado con los tesistas, esta es la tesis con Alan García que trabajamos para el Mantaro, ¿no? Evaluando el modelo WRF, ¿no? En diferentes zonas del Mantaro para ver cómo el modelo reproducía las lluvias a escala interanual, ¿no? El periodo de lluvias, enero, febrero, marzo, ¿no? Y cómo estaba reproduciéndose años más secos, ¿no? Si el modelo, lo que está con barrita azul es la lluvia observada, ¿no? En esta zona, medidas en los pluviómetros. Si el modelo dice que, perdón, si las lluvias han sido por encima de su normal, el modelo nos dice que ha sido por debajo de lo normal, ¿no? Algunos años coincide, el modelo dice que ha sido más seco y efectivamente ha sido más seco. En otras zonas el modelo puede reproducir, ¿no? O puede ser al contrario diferente, ¿no? Hay algunas zonas, como es aquí la zona sur, la de verde, que el modelo tiende a reproducir mejor, ¿no? Entonces, la conclusión de este trabajo, que fue un trabajo de tesis con la Universidad Agraria, pues fue que el modelo tiende a reproducir mejor los años secos, ¿no? Y sobre todo en la zona sur, ¿no? Sin embargo, en la parte norte, pues el modelo es bastante variable. Entonces, eso nos dice que el modelo, hay ajustes que hay que hacer al modelo, hay que hacer más evaluación al modelo, hay que evaluar las parametrizaciones y bueno, y todo lo demás que luego pues lo hemos hecho. Entonces, como parte de los diferentes proyectos, lo que impulsé yo bastante es la creación del laboratorio de microfísica atmosférica y radiación en el Observatorio de Huancayo, que cuenta con diversos instrumentos, ¿no? Que seguramente lo han visto, ¿no? Y bueno, tiene 3 radares, ¿no? Uno de nubes y precipitación, hay un radar que fue construido por el IGP, que también está midiendo lluvias y vientos, ¿no? Hay otro radar que mide vientos, todos son perfiles y miden en la vertical hasta diferentes alturas. Una torre de vientos, perdón, de gradiente con temperaturas y humedad de 30 metros, ¿no? Que fue lo más reciente que pusimos, una torre de flujos que mide
evapotranspiración, ¿no? Calor latente, calor sensible, equipos para medir radiación, aerosoles, etcétera, ¿no? Entonces, efectivamente es un laboratorio. Entonces, ese laboratorio nos ha servido, ¿no? Para trabajar en el último proyecto que trabajamos, que tuvo que ver con generar conocimientos, competencias, herramientas, ¿no? Sobre física y microfísica de la atmósfera, orientada pues a eventos adversos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿qué eventos hemos estado mirando, hemos estado analizando, ¿no? Heladas, lluvias intensas, granizadas, ¿no? O sea, todavía este trabajo continúa, ¿no? El tema de las granizadas todavía no está muy estudiado, pero bueno, hemos hecho, complementando lo que teníamos en el laboratorio, que son mediciones continuas, hemos hecho lanzamientos de globo cautivo, que es un globo que va con sensores para medir temperaturas, humedad, ¿no? Hasta los 2 kilómetros de altura, en el mejor de los casos. También hemos lanzado globos globos pilotos para medir vientos, pero también radiasondas, ¿no? Esto en colaboración con la Universidad del Centro. Entonces, bueno, aquí hemos trabajado, hemos generado mucha data, ¿no? Dentro de este proyecto último, hemos desarrollado 4 áreas de investigación: nubes y precipitación usando radares, radiación aerosoles, hemos hecho unos estudios bastante profundos de la capa límite, ¿no? Y modelado. Entonces, hemos traído 5 investigadores con grado de doctor, ¿no? Que se han sumado al equipo que tenemos en el IGP, en cada temática de investigación. Hemos desarrollado tesis, ¿no? Dirigidos por los investigadores en las diferentes temáticas, ¿no? Y bueno, y como consecuencia de esto, pues hemos generado 24 publicaciones científicas indexadas, ¿no? 15 tesis desarrolladas, y bueno, hemos también desarrollado 5 cursos a nivel de posgrado, ¿no? Con universidades, y también cursos virtuales. Entonces, hay 2 cosas nada más que quiero de aquí mostrarles, digamos, enfatizar un poco, ¿no? Uno es el tema del radar meteorológico, ¿no? Del uso del radar meteorológico, ¿para qué nos sirve, ¿no? Entonces, esta es imagen del radar perfilador, el Mira 35C. Podemos mirar, ¿no? La banda brillante, que es donde nos indica que a partir de aquí está precipitando, o sea, ya está la fase líquida y esto es precipitación, ¿no? Por aquí podemos tener cristales de hielo, podemos tener granizo, ¿no? Podemos tener la lluvia en las diferentes fases. Entonces, eso nos permite ver el radar. Entonces, es como que tuviéramos una tomografía. También hemos trabajado muchísimo con el GPM, con el radar a bordo del satélite GPM, ¿no? Para hacer la evaluación y ver, por ejemplo, ¿no? Las nubes de tormenta, a qué altura se encuentran las nubes, ¿no? Su frecuencia de estas nubes para las diferentes zonas, y cómo esto cambia con la zona, y cómo esto cambia por la altitud, ¿no? Esto también fue una tesis de maestría desarrollado en el marco del proyecto. Podemos ver con el satélite GPM, si bien el GPM es un satélite de órbita polar, ¿no? Lo que nosotros estamos haciendo es combinar el perfil que nosotros tenemos con el satélite GPM, incluso, y validar los algoritmos de estimación para lograr que se mejore, para mejorar el algoritmo de estimación del satélite. Entonces, bueno, podemos ver nubes, por ejemplo, de tipo estratiforme, donde vemos bien claro la banda brillante visto desde el satélite, ¿no? Y podemos ver nubes con núcleos convectivos, ¿no? Núcleos de convección. Podemos, también esto se analizó, ¿no? Para ver la topografía, cómo influye la topografía, ¿no? En la formación de las tormentas, ¿no? De estos núcleos de nubosidad convectiva, ¿no? Entonces, ¿en qué lado de la montaña, de la cordillera se forman? Dependiendo de los flujos que vienen, ¿no? Porque a veces hay flujos que son más fuertes del este, del oeste, flujos ascendentes, y podemos determinar qué tipo de tormentas se pueden desarrollar a partir de eso, ¿no? Entonces, y con esto, pues, nos podemos desarrollar modelos, ¿no? Que pueden servir luego, pues, para previsión. Otro estudio que hemos hecho, esto es de Steven Chávez. Steven está ahorita haciendo su doctorado en la Universidad de... me olvidé la universidad, está en Estados Unidos. Bueno, este es un trabajo que empezamos, ¿no? Antes que él se vaya, él ya está publicado, donde evaluamos el ciclo diurno en el observatorio de Huancayo usando los datos del MIRA, ¿no? Aquí vemos que en las noches las precipitaciones son más del tipo estratiforme, en las tardes se forman las convectivas, ¿no? Esto se corrobora con los datos de los pluviómetros, ¿no? Y esto pues tiene influencia con la topografía. Entonces, evaluamos la influencia de la topografía en las nubes. Entonces,
por ejemplo, ¿no? Información que tenemos, o sea, la contribución de los sistemas convectivos o los sistemas estratiformes en la formación de las lluvias, ¿no? Entonces podemos ver de que, por lo menos en el Mantaro, en el Valle del Mantaro, ¿no? Las lluvias estratiformes, que son las lluvias que vienen, terminan las lluvias de la tarde convectivas intensas, luego las nubes se hacen más estratiformes y esas nubes pueden llover toda la noche, ¿no? La madrugada, incluso hasta la mañana del día siguiente. Entonces, el 60% de la contribución de la lluvia es de tipo estratiforme, ¿no? Y el 40% es de nube convectiva, que son lluvias intensas que caen en periodos cortos. Entonces, ese dato es importante, ¿no? Eso lo hemos visto ¿no? Con el satélite TRIM se ha hecho, ¿no? Con el GPM, incluso con el GPM usando la banda de los 2 radares que tiene, puede llegar hasta el 70% de tipo estratiforme. ¿Por qué? Porque el sensor nuevo que tiene el GPM, a diferencia de lo que tenía el TRIM, es más sensible a lluvias a gotas más pequeñas, ¿no? Como es el caso del radar que tenemos nosotros también, ¿no? Entonces, bueno, hemos hecho mucho esfuerzo, ¿no? Digo, hemos hecho porque los investigadores son los que han trabajado, digamos, en el último proyecto que he dirigido, ha sido porque es una de las prioridades que hemos tenido como institución, como país, de utilizar las herramientas que actualmente existen, ¿no? Y que estas se pueden usar con fines de previsión de eventos adversos. Entonces, en el lado del modelado también hay varios trabajos que han sido publicados, ¿no? La mayoría de ellos dirigidos por Aldo Moya, ¿no? Que es uno de los investigadores que hemos traído, donde se evalúa la capacidad que tiene el modelo de poder reproducir las lluvias, ¿no? Entonces, como les he mencionado al inicio, pues las lluvias es algo que es muy complejo para los modelos en general, y las lluvias en topografía compleja es aún más complejo, ¿no? De por sí ya las lluvias son complejas en zonas de montaña, y querer hacerlo eso con los modelos es complejo, pero es algo que hay que hacer. Entonces, ahí tenemos diferentes resultados con diferentes configuraciones de las parametrizaciones, porque se juegan con diferentes parametrizaciones para saber cuál es la que mejor reproduce para la zona de interés. Eso no quiere decir que si me funciona bien para el Mantaro, después me lo llevo al Santa y también va a funcionar. Hay que hacer nuevamente los estudios y los análisis, ¿no? Entonces, también con el modelo, ¿no? Una de las cosas que se ve es que son diferentes esquemas, diferentes parametrizaciones, ¿no? Para ver el pronóstico de lluvias a corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, algunos tienen menor sesgo, ¿no? Otros tienen sesgos mayores, ¿no? Y eso se tiene que ir controlando en los modelos, ¿no? Entonces, en general, ¿no? Los resultados con diferentes configuraciones, hay un sesgo positivo, ¿no? Quiere decir que los modelos tienden a sobreestimar las precipitaciones en la zona donde estamos estudiando. Entonces, otra investigación, otra publicación que también se hizo es que, si bien es conocido que los modelos sobreestiman la precipitación en general, ¿no? Y en zonas de montaña también, pero también lo que ve este estudio, lo que saca es que si la precipitación es mayor a 12 milímetros, el modelo ya no sobreestima, sino más bien lo subestima, ¿no? Entonces, eso también es un resultado importante, ¿no? Un resultado interesante. Otra de las cosas que cuando se trabaja con modelos, a veces se tiende a decir, ¿no? Que voy a mejorar la resolución del modelo. Si mi modelo tiene 10 kilómetros, voy a correr el modelo a 2 kilómetros para que mejore los resultados. Pero no siempre, ¿no? O sea, no siempre. Este paper lo que nos indica es que acá tenemos diferentes dominios, ¿no? Con diferentes resoluciones. Sin embargo, el dominio 4, que es el anaranjadito aquí, que tiene el de mayor resolución, creo que tiene 1 kilómetro, no es mejor que el dominio 3, ¿no? Entonces, no siempre un modelo de mayor resolución va a ser mejor que otro. Entonces, y todas esas pruebas, todos esos análisis se tienen que hacer, ¿no? Entonces pasa por hacer todos esos análisis. Entonces, bueno, un poco para finalizar esta parte, ¿no? El proyecto que he tenido, el proyecto Magnet, que fue financiado por CONDECYT, de CONCITEC, pues ha sido un equipo grande, ¿no? Hemos tenido 5 investigadores con grados de doctor, ¿no? 3 cubanos, un peruano y uno de la India. Hemos tenido 15 tesistas, ¿no? Hemos tenido también investigadores asociados al proyecto, ¿no? Nuestros colaboradores, y bueno, el equipo del IGP también ha sido un equipo importante, ¿no? Entonces, y bueno, este es el equipo que tenemos actualmente formado.
varios de los investigadores que están acá en la lista de los investigadores del IGP han sido formados en los proyectos anteriores, ¿no? Entonces, por lo tanto, también es parte digamos, de todo el equipo que hemos ido formando a lo largo de los años, ¿no? Entonces, un proyecto que desarrollamos, ¿no? que tiene que ver con el radar, el PX-1000, que es un radar escaneador que trajimos de la Universidad de Oklahoma, ¿no? Lo trajimos para el verano de 2018 y lo pusimos en el Cerro Suchi. Este es el Cerro Suchi, aquí está el radar, no se ve bien acá, está chiquito, pero ha estado en la parte alta y el radar ha permitido, ¿no? En un radio de 60 kilómetros ver lo que pasa con las lluvias, ¿no? Entonces, ese año no fue un año lluvioso, ¿no? Fue un año normal, pero tuvimos 2 eventos de lluvia que pudimos analizar, ¿no? Entonces aquí se ve, en este gráfico se ve un poco cómo se desarrolla la lluvia, ¿no? Cómo se desarrolla la nube, y esto, ¿no? Viene del este, de la montaña, y se va hacia la costa. Incluso fue un evento que llegaron las precipitaciones hasta Lima. Y bueno, ¿y qué dice el modelo, no? Entonces, ¿cómo el modelo reproduce esta misma lluvia, no? También tenemos acá una animación de la cantidad de agua que tiene el modelo, ¿no? Que nos puede reproducir. Y lo que hemos hecho con este proyecto es tratar de combinar estas dos información y meterla a un modelo de Huaycos, ¿no? Ya con mis colegas que trabajan ¿no? ¿Cómo se llama? La dinámica de los flujos aluvionales, ¿no? Entonces ha hecho, y bueno, y con esto se puede reproducir, ¿no? Hacer y decir entonces, acá la pregunta era, ¿cuánto de agua necesitamos de lluvia, ¿no? Para que se active la cuenca, y si se activa la cuenca, hasta dónde llegan los flujos, ¿no? Entonces fue un proyecto muy, muy bonito, interesante, que bueno, ¿no? Entonces esto fue un proyecto piloto, ¿no? Pero la idea es de que proyectos similares se desarrollen y pues lleguen hasta los tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ya para finalizar, ¿no? Como parte de la componente de fortalecimiento de capacidades, porque me pidieron también que hablara un poco, ¿no? Sobre fortalecimiento de capacidades, mentorías, ¿no? que he hecho a lo largo de mi carrera. En los diferentes proyectos, ¿no? En los diferentes momentos hemos generado cursos de capacitación, ¿no? Hemos hecho cursos últimos con las universidades, ¿no? Con la Católica, hemos hecho con la Universidad del Centro, con la Universidad de Moquegua, ¿no? Que también estamos asociados, y también, bueno, hemos dirigido tesis, ¿no? En los diferentes proyectos dirigimos tesis. Esa es la forma como nosotros transferimos conocimiento y a la vez formamos, ¿no? Una de las, digamos, de las cosas que salió del último proyecto, que a mí me da mucha satisfacción y me enorgullece mucho, ha sido que trabajamos precisamente con el grupo que está organizando este evento de Comparte Ciencias, con el Centro de Investigación en Física de la Atmósfera, ¿no? Perdón, en Meteorología Física, que es lo mismo que Física de la Atmósfera en realidad. Entonces, se creó, ¿no? Están creados, digamos, formalmente, y hemos tenido mucha actividad con ellos, mucho trabajo, mucha interacción, tanto de manera personal cuando se daba, pero también lo hemos hecho de manera virtual, hemos participado en los eventos que ellos organizan, y estamos en mucha interacción. Entonces, ese ejemplo es lo que yo quisiera un poco ya como un reto, ¿no? De llevarlo hacia hacia otras universidades. Entonces, de ir formando grupos, ¿no? De ir formando capacidades a nivel de universidades en las regiones, ¿no? Sobre todo, si bien en Lima trabajamos mucho con San Marcos, con Física de San Marcos, con la Facultad de Física, trabajamos mucho con la Agraria, ¿no? Trabajamos con la Universidad del Centro, por supuesto, porque ahí tenemos nuestro observatorio, nuestros laboratorios, nuestros proyectos se desarrollan en Huancayo. Tenemos actualmente 2 proyectos de investigación con la Universidad del Centro. Tenemos un proyecto con la Universidad de Moquegua, que es parte de la extensión que nosotros estamos haciendo hacia las regiones y de llevar capacidades a las regiones, ¿no? Entonces, en los proyectos, diferentes proyectos, vamos a fomentar las pasantías, ¿no? Y también estamos fomentando, pues, de desarrollar, de dirigir, ¿no? Algunas tesis, y también hacer mentorías, ¿no? La mentoría es algo que quizás todavía es nuevo, pero es algo que también lo tenemos previsto. Entonces, a lo largo ¿no? de todo este tiempo, si hablamos de las ciencias atmosféricas y cómo he contribuido, ¿no? Con el trabajo que he realizado de alguna manera desarrollar esa ciencia aquí en el Perú. Hay más de 30 artículos indexados que se han desarrollado desde, ¿no? los primeros proyectos que hemos
que hemos implementado. Más de 25 tesis, yo he puesto 25 los que he encontrado más rápido, pero hay más, ¿no? Que se ha trabajado, y en los cursos de capacitaciones que hemos hecho, ¿no? Incluso talleres, en los 2 últimos años, hemos llegado a más de 500 personas que han recibido alguno de los cursos que hemos dado, tanto en modelado, ¿no? En física de la atmósfera, o en radares que también hemos dado, ¿no? Y bueno, y tenemos ahorita un círculo de investigación que vamos a seguir impulsando, ¿no? Y ojalá también este tipo de círculos se den en otras universidades, ¿no? Entonces, en todo este tiempo, proyectos que se han desarrollado enfocados en las ciencias de la atmósfera, en conocer la variabilidad del clima y explicar el por qué, ¿no? No solamente es decir, ya el clima está variando, pero hay que explicar el por qué se están dando estas variaciones. Pues hemos tenido más de 10 proyectos que han sido desarrollados. Tenemos unos 4 o 5 proyectos que están ahorita formulados y que, bueno, están esperando ¿no? por alguna postulación, algún financiamiento, ¿no? Bueno, entonces con eso yo termino. Bueno, muchas gracias y espero sus preguntas. Bien. Muchas gracias, doctora, por este tema tan interesante sobre su trayectoria profesional, sus inicios en la meteorología y los diferentes proyectos que ha impulsado en nuestro país. A continuación se dará la ronda de preguntas y donde yo le estaré leyendo cada una de ellas. La primera pregunta que tenemos nos dice, sabemos que no hay precipitaciones o están por debajo de lo normal en los Andes sureños. ¿Cree que puede existir una posibilidad de sobrellevar esto? Bueno, en realidad cuando hablamos, ¿no? del déficit hídrico, o sea, la precipitación es un componente, ¿no? O sea, el hecho que un año o una temporada haya menos precipitación todavía no indica de que tengamos un déficit hídrico, ¿no? Porque si tenemos aguas subterráneas o si tenemos aguas superficiales, ¿no? Si tenemos reservorios o tenemos lagunas, entonces puede ser que no lleguemos todavía al déficit hídrico. Entonces es importante saber, ¿no? qué pasa con los otros sistemas que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, en el sur, el sur de por sí es seco, ¿no? Entonces, eso es cierto. Sin embargo, hay reservorios en el sur, ¿no? La agricultura en el sur se sostiene en muchas zonas gracias ¿no? al sistema de riego, pero que claro, cada vez si no tenemos lluvias, entonces la recarga de estos sistemas pues también es limitado, ¿no? Entonces el tema está en que cuando tenemos varios años consecutivos, ¿no? con déficit hídrico, entonces ya empezamos a tener deficiencia hídrica, y probablemente la recarga de los acuíferos también no se va a dar y puede darse. Entonces este año efectivamente es un año seco, o sea, recién han empezado las precipitaciones hace pocos días. Lo que esperamos es que la temporada de lluvias de verano sea más fuerte, o sea, sea una temporada por lo menos normal, ¿no? Porque en condiciones niña, en condiciones fría, lo que nos dice la historia es que hay más probabilidades de tener lluvias normales o ligeramente por encima de lo normal en condiciones la niña, ¿no? Entonces lo que esperamos es que esa temporada se dé al menos a niveles normales, cosa que digamos se regula un poco ¿no? Digamos, o sea, el sistema, digamos, para que no llegar a un déficit hídrico, ¿no? Al finalizar la temporada. Bien, muchas gracias. Ahora pasamos a la siguiente pregunta. ¿Tiene experiencia con modelos climáticos globales en el Valle de Mantaro? ¿O se estaría considerando dentro de sus planes con la salida de los CMIP6? ¿Y se estaría considerando también trabajar en la regionalización de los MSGS? Bueno, sí, en realidad los modelos globales, ¿no? Lo que nos dan los modelos globales tienen una resolución de 100 kilómetros de cada grilla, en el mejor de los casos. Entonces, el Valle del Mantaro, en la parte más ancha, tiene 20 kilómetros ¿no? de resolución. Entonces, son de muy baja resolución los modelos globales. Entonces, lo que toca hacer es efectivamente hacer la regionalización. Entonces, sí tenemos planes, ¿no? de trabajar con las áreas del CEMIP 6, ¿no? para regionalizar y conocer, ¿no? los impactos que va a traer
ya las condiciones, ¿no?, de cambio climático en las lluvias y en el clima en general, ¿no?, del Mantaro. Entonces, eso lo vamos a hacer probablemente a partir del próximo año, ¿no? Entonces, sí, actualmente no hemos hecho eso, ¿no? Hemos estado un poco más enfocados en conocer las condiciones locales, ¿no?, con modelos de alta resolución regionales, pero que también se alimentan finalmente de modelos globales o de reanálisis, ¿no? Todos los modelos regionales se alimentan de modelos globales, ¿no? Pero bueno, a futuro, con los modelos, con las salidas del CEMIP 6, sí lo vamos a hacer, ¿no?, a partir de 2021, 22. Bien, la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo influye el ENSO en el clima de los Andes y cuál sería la relación con el crecimiento de los bosques andinos? Bueno, como mencioné, ¿no?, el niño, o sea, el niño, o sea, primero para definirlo, tenemos el Océano Pacífico, que lo dividimos en el Pacífico Oriental, que es el que está más próximo al continente, a nuestras costas, el Pacífico Central y el Pacífico Occidental, ¿no?, que está un poco más, digamos, no tan cerca a Australia, pero bueno, más o menos ahí, ¿no? Entonces, dependiendo dónde se calienta, dónde se da esa anomalía, los impactos en la atmósfera van a ser diferentes, ¿no? Entonces, tenemos, nosotros, si se calienta en el Pacífico Central o en el Pacífico Occidental, ¿no?, un poco, no tan cerca, digamos, a nuestras costas, en los Andes centrales y sur, lo que tenemos es que el Niño trae menos precipitaciones, ¿no? O sea, en el verano, ¿no? Eso estamos hablando de enero, febrero, marzo. Entonces hay menos precipitaciones. Lo contrario es, no, si se enfría, sin condiciones niña, más bien tenemos más precipitaciones en los Andes centrales y en los Andes sur. Pero también se ha dado condiciones, por ejemplo, en el caso del Niño 2017, en el Niño costero, que hemos tenido ligero enfriamiento en el Pacífico Central, pero hemos tenido un calentamiento cerca a las costas, ¿no? O sea, un calentamiento muy costero, por eso se llama el Niño costero. Cuando se calienta cerca a la costa, las lluvias son mayormente para la costa norte. Entonces, en 2017, si recordarán, hemos tenido periodos de lluvias generalizadas, ¿no? Casi que hubo un momento en que todo el Perú, la costa y la sierra central y sur estaban lloviendo, ¿no? Entonces, como que coincidió, ¿no?, que ese enfriamiento y ese calentamiento cerca a la costa. Entonces, esas condiciones que se dan, digamos, durante esa condición de Niño costero no es muy frecuente, por lo menos al parecer similares a esto ocurrió en el año 25, ¿no? Y después del 25 en 1800, a finales de 1800, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que conocemos ahorita en términos del impacto que tiene el Niño sobre las precipitaciones en los Andes, ¿no? Y la siguiente pregunta nos dice, ¿cómo se controlará el retroceso de los glaciares de los Andes peruanos? ¿Los modelos ayudan en este caso? Bueno, en realidad es difícil controlar el retroceso de los glaciales. En realidad es bastante complicado porque es un proceso de gran escala, ¿no? O sea, lo que pasa es que la temperatura global está aumentando, o sea, quiere decir que la temperatura del aire está aumentando y eso hace que la isoterma de 0 grados esté cada vez más alta, ¿no? Porque está más caliente la temperatura del aire, entonces quiere decir que la isoterma está más alta y para que se mantenga si cae nieve sobre los glaciales, entonces para que la nieve permanezca sólida se tiene que mantener temperaturas por debajo de 0 grados, ¿no? Entonces si eso está cambiando, pues entonces por eso es que los glaciales se están retirando más fácilmente, ¿no? Porque, digamos, tienen temperaturas más altas. Entonces es difícil de controlar eso, ¿no? Lo que se está haciendo es, o sea, no tanto de controlar digamos, el retroceso glacial, sino más bien el agua que se está derritiendo, de poder de alguna manera, eso que quede almacenado en los ecosistemas, ¿no? Y de hecho ayer ha sido el Día de las Montañas y seguramente habrán visto muchos eventos donde se trata de proteger las montañas, ¿no? O sea, las montañas, los ecosistemas de montaña, los páramos, ¿no? Los humedales, todos ellos porque son almacenadores de agua, ¿no? Y las aguas subsuperficiales. Entonces, es casi imposible, ¿no?, de controlar eso. Lo que podemos es controlar que nuestro ecosistema no se dañe,
¿no? Y eso pues hay mucho daño a los ecosistemas, por ejemplo, cuando en los páramos se introducen ganado, ¿no? El ganado pisa. Los páramos son como estas almohaditas que hay que se llenan de agua, ¿no? Son como medias pantanosos. Si eso lo pisan los ganados, se hace sólido, por lo tanto ya no absorbe. Entonces eso hace que el agua se escurra y más fácilmente, digamos, llega al río y el agua pues se vaya, ¿no? Entonces eso es un poco lo que se hace, ¿no? Los modelos nos ayudan en esto, es básicamente para poder entender cómo se está dando la dinámica, ¿no? O sea, qué es lo que se está dando la dinámica. Quizás una de las cosas que podría, no sé si controlarse, sí, de alguna manera es la contaminación, las quemas, ¿no? Porque ¿qué pasa con las quemas, no? Las quemas generan partículas, ¿no? Carbono, que son aerosoles, y eso es llevado por los vientos, ¿no? Y las partículas más pequeñas pues se llevan hasta de grandes distancias, y eso cuando llegan a la superficie glacial se impregnan en el glacial, y es lo que se llama el carbono negro, ¿no? Si el glacial que es blanco se impregna de partículas negras, o sea, y eso lo han visto seguramente si han ido a un glacial, hay zonas que se ve como sucio, ¿no? Está como hollín que se llena. Entonces, si tenemos estas partículas negras, va a absorber más radiación, por lo tanto, va a tener más calor, se va a derretir más fácilmente, ¿no? Y eso está pasando. Entonces, quizá lo que se podría controlar son ese tipo de acciones, digamos, las quemas, ¿no? Que de alguna manera, indirectamente, pues están favoreciendo a que se dé este retroceso, ¿no? Entonces, los modelos nos ayudan un poco a entender eso, ¿no? De dónde vienen los vientos, cómo se da, si se dan estas aerosoles, estas partículas, de dónde están viniendo esas partículas, eso sí se puede saber con los modelos, ¿no? Bien, y la última pregunta que tenemos nos dice, ¿cuáles son los últimos acontecimientos con respecto a los cambios atmosféricos en los Andes del Perú que usted ha podido notar en sus diferentes investigaciones? Bueno, los últimos acontecimientos. A ver, bueno, una de las cosas que nos está preocupando todavía, que es un poco la reducción de las lluvias, ¿no? Estos cambios que se están dando en el inicio de la temporada, ¿no? Que todavía, digamos, es difícil de poder interpretar qué es lo que está haciendo, que está causando que se den estas variaciones, ¿no? Porque si bien hay años en que las lluvias empiezan un poco antes, ¿no? Empiezan antes, pero luego paran las lluvias, ¿no? Desaparecen por un tiempo y luego nuevamente aparecen en noviembre, ¿no? Por ahí. Entonces eso hace que la agricultura, por supuesto, no se pueda desarrollar de manera normal y no está muy claro de cuál es la dinámica, ¿no? Qué es lo que está haciendo que se causen estos factores. Después ¿no? hay variaciones que se tienen de diferentes escalas, ¿no? De largo plazo, uno puede tener una oscilación, por ejemplo, ¿no? Un periodo más lluvioso, ¿no? Y luego tiene un periodo seco, que puede ser de 20 años, ¿no? De 40 años, 20 años más lluvioso, 20 años seco, ¿no? Entonces, en ese periodo ocurren las variaciones interanuales, ¿no? Y puede ser que esté pasando que se superponen, ¿no? Entonces se superpone un periodo lluvioso a esas condiciones de variedad interanual, por ejemplo, a una niña, entonces puede hacer que sea más lluvioso, ¿no? O un periodo seco se superpone con el niño, entonces hace que sea más seco. Entonces se conoce muy poco de esas variaciones de largo plazo porque no hay datos suficientes, ¿no? Necesitamos tener datos de 100 años, ¿no? De más de 100 años para poder conocer las variaciones de largo plazo, esas oscilaciones, ¿no? Entonces, esa es una incertidumbre que tenemos, que los modelos de cambio climático tampoco lo pueden ver, ¿no? Entonces, y bueno, y tenemos que un poco sobrevivir, digamos, a estas incertidumbres, pero los modelos nos ayudan mucho, los modelos son una herramienta muy útil, pero también necesitan pues ser validados, ¿no? Muchas gracias, doctora. Hemos terminado con la ronda de preguntas. Y ahora le doy pase a Catherine. Muy buenas tardes con todos. Bueno, ya hemos llegado a la parte final de lo que es Comparte Ciencias, entonces solamente nos queda agradecerle a la doctora Yamina Silva por haber aceptado ser parte de esta iniciativa que es Comparte Ciencias UNAM, y asimismo también agradecer a todas las personas que han podido unirse a esta sesión, y los invitamos a seguirnos en las redes sociales de científicos.pe y también del Círculo de
de Meteorología Física de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, de Scientia y de Sinergia, que gracias a estas agrupaciones también estamos logrando poder realizar este tipo de ponencias. Eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias.